El presidente López Obrador dijo hace unos días en su evento en el Palacio, bueno, afuera del Palacio Nacional, ahí en el Zócalo, que Dos Bocas pues va a poder refinar, que vamos a poder refinar prácticamente todo el petróleo, que ya no vamos a depender de gasolinas. Y ha llamado la atención esto, que no es un afán contradictorio, que no es un afán peyorativo, es un afán de querer estudiarlo y verlo si esto es posible, si realmente a finales de este año, a principios del siguiente año, ya no vamos a tener dependencia energética, ya no vamos a ocupar gasolinas de otro lugar. Lo que dicen la mayor parte de los expertos es que Dos Bocas pues no está jalando. O sea, falta mucho para poder hacer que esa refinería funcione. Tengo en la línea a Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, y te aprecio mucho, Gonzalo, que me tomes esta comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Mi querido Luis, muy buenos días. Oye, a ver, para julio se supone que abren Dos Bocas. ¿Sí lo van a lograr? ¿No lo van a lograr? ¿Sí vamos a poder empezar a refinar? Creo que en septiembre es cuando ya están pensando que van a empezar a salir los primeros barriles de petróleo. ¿Esto es factible? Pues mira, yo te diría con total franqueza, no. La realidad es que no. El presidente López Obrador y sobre todo la secretaria Rocío Nale consistentemente han sido extremadamente optimistas en los tiempos, en los costos de la refinería, y no prácticamente ahora todo lo que se dijo el 18 de marzo, el pasado sábado en el Zócalo, pues la realidad es que fue una muy bonita fantasía refinera. Pues la realidad es que no estamos tan cerca en absolutamente nada. La refinería en términos de construcción y de obra hidráulica todavía no está terminada. Obviamente esta fecha que se han puesto de 1 de julio para empezar a hacer pruebas, también estamos bastante lejos de ello. Y cuando el presidente dijo que la primera carga de 50% para julio o septiembre ya estaría listo, tampoco va a ocurrir, Luis. Para darte una idea, la idea que están teniendo las autoridades en ese momento es que una refinería se ve como un Lego, que en cuanto ya está terminado de armar ya funciona, lo cual no puede estar más alejado de la realidad. Una vez que ya se termina de construir, se tienen que hacer varias pruebas de inspección, de seguridad. Obviamente se tiene que ver que todo el proceso jale, algo que todavía en ese momento estamos bastante lejos. Y a partir de ahí ir haciendo justamente una puesta en marcha que típicamente, y dado el track record de Pemex, se tarda entre 18 y 24 meses. Entre 18 y 24 meses, ¿cuándo podrían empezar a refinar el primer barril realmente? ¿Cuándo podríamos ver el primer barril de gasolina salir de Dos Bocas? Esa es una muy buena. Yo te diría de que más que enfocarnos del primer barril, lo que nos importa es de que la refinería esté trabajando de manera consistente, confiable y segura, de manera regular, alrededor de un 80%. Y eso lo vamos a alcanzar probablemente hasta el 2026-27. 2026 o 2027. Ahora, hay una presión política por poder inaugurar esta refinería. El presidente se comprometió a que iba a ser el 1 de julio. Rocío Nale pues, ha dicho que esto es factible, que es posible de alguna u otra manera. ¿Cómo le van a hacer, Gonzalo? Pues mira, es lo que yo he llamado la impunidad declarativa. Me cabe recordar algunas promesas. Por ejemplo, el presidente apenas cuando llegó al poder en diciembre de 2018, en un evento en Campeche, donde dio el pie de la política petrolera, dijo que para este año 2022-23 México iba a estar produciendo 2 millones de barriles. Hoy Pemex está produciendo 1.5 millones. La secretaria nos dijo que la refinería costaría 8,000 millones de dólares. Ya se han erogado más de 18,000 millones de dólares, con una alta probabilidad de que terminen arriba de los 20,000 millones de dólares. Nos han dicho de que íbamos a ser autosuficientes prácticamente desde 2022, cosa que tampoco ha pasado y ya sé que abundamos en eso. Nos dijeron que Pemex iba a ser autosuficiente o iba a tener ganancias desde el año 2020 y obviamente estamos apenas teniendo un primer año bastante marginal en ganancias, así que aquí sí ha habido una consistencia, una constante, y es que las autoridades han sido extremadamente optimistas y los resultados no han estado ahí. A ver, háblame de estos datos para que lo podamos entender. ¿Cuántos barriles diarios producimos hoy? Como país, 1.6 millones de barriles de petróleo, de los cuales 1.5 son de Pemex y alrededor de 100,000 barriles son de empresas privadas. Ok, o sea, prácticamente todos son de Pemex, o sea, 100,000 más serían de privadas, ¿no?
Efectivamente. Ok. Ahora, estos barriles de petróleo, entiendo, se convierten en gasolina, ¿no? Prácticamente la mitad se mandan de exportación y el resto lo estamos mandando a las 6 refinerías en México. O sea, de estos 1.6 millones diarios de barriles de petróleo, los mandamos a exportación o los compran otros países para hacer gasolina, plástico, lo que sea. ¿Lo entiendo así? Efectivamente. Ok. Y luego nosotros compramos esa gasolina de nueva cuenta o la estamos refinando aquí. ¿Cuánto refinamos para convertirlo en gasolina? Que es un asunto sumamente político, pero que de verdad ya cuando te metes al tema técnico, pues es abstruso, es complicado. O sea, ¿cuánto de estos barriles se convierten en gasolina aquí en nuestro país? Esa es una muy buena. Aproximadamente, y aquí te voy a dar el número Ajá. del año 2022, se produjeron apenas 260,000 barriles de gasolina. Esto para darte una idea, y eso es interesante, Luis, Uh-huh. el mercado normal de gasolina prepandemia es de un poco más de 800,000 barriles. En las 6 refinerías apenas se producen 260,000. Agreguémosle aproximadamente unos 100,000 barriles que salen de Deer Park y nos ponen entre 160, lo cual significa que más de la mitad, más de 550,000 barriles son de importación. Esto excluyendo ya Dos Bocas. Así que aquí la importación es prácticamente la salvación, no se le va a dar prácticamente este tipo de autosuficiencia ni en gasolina ni en diésel. Y es ahí donde, por desgracia, vemos, como tú me mencionas, Uh-huh. la intencionalidad política, porque cuando dicen seremos autosuficientes en combustibles, nos hablan de un agregado donde ahí hay un pequeño secreto, y yo te diría un secreto bastante sucio, que se llama el combustóleo. El combustóleo, ahorita que te decía que se producen 260,000 barriles de gasolina, producimos 250,000 de combustóleo, que por desgracia una parte se la mandamos a la CFE para que lo convierta en energía eléctrica con esa gran contaminación que hemos visto en Monterrey, en Salamanca, en el Valle de México, y otra parte la estamos mandando de exportación como una especie de un crudo degradado para que esos mismos refinadores en Estados Unidos, ellos lo vuelan gasolina y diésel. Esto es diario, ¿verdad? O sea, los datos que me das son de diarios. O sea, diariamente Exactamente. hay 1.6 millones de barriles de petróleo y diariamente producimos en México 260,000 barriles y diariamente México necesita 800,000 barriles. O sea, lo Exacto. entendemos así, más de la mitad de lo que necesitamos lo compramos del extranjero. Exactamente. Y aquí fíjate, incluso te agregaría un dato que causó un poco de confusión y de nuevo vemos la intencionalidad política. Uh-huh. Por ejemplo, cuando sacó el director de Pemex, Octavio Romero, sus datos acerca de la autosuficiencia, de pronto se le olvidó que Deer Park está en Texas, en Estados Unidos, cuando lo estaba contabilizando, como si estuviera produciéndose aquí en México, algo que no podría estar más alejado de la realidad. A ver, dime algo, Gonzalo. Dos Bocas, ¿cuánto se supone que iba a producir? O sea, de los 800,000 barriles que necesitamos, tomando en cuenta que ya producimos 260,000 barriles, pues mínimo para que no tuviéramos dependencia extranjera, tendría que estar produciendo 600,000 barriles, más o menos, 550,000. ¿Cuánto iba a producir de gasolina Dos Bocas? De gasolina está proyectado producir más de 150,000 barriles de gasolina y aproximadamente 100,000 de diésel. Pues de todas maneras, aunque Dos Bocas funcionara para el 1 de julio, pues no la armamos, ¿no? Es correcto, y es algo que hemos avisado y platicado contigo en otros espacios prácticamente de 2018. Dos Bocas no es la solución, no es tampoco justamente el sueño de alcanzar la autosuficiencia, porque eso nos lleva a otro gran problema. Si quisiéramos que esto estuviera funcionando bien, tenemos dos grandes problemas. El primero es que para alcanzar la autosuficiencia en gasolina específicamente, requerimos una producción de más de 3 millones de barriles, algo que no ha ocurrido desde el año 2006. Por el otro lado, necesitaríamos que nuestras refinerías, las 6 que tenemos en México, más Dos Bocas, más Deer Park, estuvieran cerca de 2 millones de barriles tomándolos para alcanzar algo muy cercano a eso. Y cuando sumáramos todo eso, Luis, todavía estaríamos importando cerca de 100,000 barriles de gasolina. Ahora, se queda finalmente solamente en el discurso, pero en un futuro. He escuchado a algunos políticos de otros partidos incluso en un futuro, o sea, de aquí al 2026. Ponle que pues, no va a funcionar para este año ni tampoco para el otro. De aquí al 2026 o 2027 no habrá sido buena idea. O sea, de todas maneras, aunque no le tocó a López Obrador,
pero no fue buena idea hacer esa refinería. Digo, a lo mejor para el 2027 ya nomás importamos 100,000 barriles. Ya quitando el discurso, el populismo de lado, no fue buena idea, o sea, a largo plazo. Eso son dos cosas. Ahí yo te diré que son dos cosas. Una, ¿dónde estamos parados el día de hoy? Y cuál es el panorama de los siguientes 5, 10 y 15 años. Al día de hoy, por ejemplo, como lo platicamos la vez anterior, Luis, Pemex salió con ganancias de poco más de 1,200 millones de dólares. El gran problema es de que eso esconde de que Petróleos Mexicanos en el segmento de la refinación perdió más de 9,100 millones de dólares. Aquí hay que ser extremadamente claro, y no encaja en el discurso oficialista. Mientras más refine Petróleos Mexicanos, más dinero va a perder. Eso es importante porque en todas las cifras y escenarios que estamos platicando hace un momento, eso significaría que Pemex prácticamente está garantizada, sin ninguna posibilidad de duda, de que le estaría perdiendo dinero a raudales, en cantidades que harían literalmente sangrar los ojos. El segundo tiene que ver con la electromovilidad. Gran parte de lo que ya está ocurriendo en el mundo y ya está pasando en nuestro propio país es que las armadoras están decididas a salir de los autos de combustión interna para tener cada día más autos eléctricos. Y esos sí van a seguir teniendo derivados del petróleo, pero no gasolina y diésel, sino precursores químicos para nuevos plásticos, nuevas aleaciones que soporten la electromovilidad. Así que en ese sentido te diría, Dos Bocas apunta a un pasado que ya se nos fue, que no logra encajar en el futuro. Es que aquí venimos con el otro tema y yo entiendo que a ver si no nos terminan quemando también, pero México ya no es necesariamente el país súper petrolero, ¿no? O sea, ni siquiera estamos en el top 10 de los países petroleros del mundo, Gonzalo. No, te lo puedo decir con total certeza. México ya no forma parte del gran escenario geopolítico petrolero mundial. México ya no es relevante. Hay que entenderlo claramente de que el mercado de exportación, el mercado de la OPEP, si lo queremos llamar así, OPEP y aliados, es un mercado de exportación. Mientras Estados Unidos pasó de ser un importador a estar produciendo más de 11 millones de barriles, Saudi Arabia está cerca también de los 11, Rusia con todo y sanciones está por arriba de los 9 millones. México apenas produce 1.5. La realidad es que México se ha vuelto marginal y obviamente las políticas restrictivas en cuanto a inversión privada, pues ha hecho que México ya no forme parte de la conversación petrolera mundial. Déjame hacerte un par de preguntas que vienen desde el WhatsApp. Tú lo sabes, Gonzalo, está abierto para todo mundo. Es el 5571-131337. Va de nuevo para nuestros amigos en el auditorio. 5571-131337. 5571-131337. Tenemos mucho seguidor, mucha gente que nos escucha y que es muy de la 4T, muy seguidores del presidente López Obrador y bueno, nos encanta poder tener una audiencia tan diversa y tan plural. Lejos de este cuate que siempre nos escribe y que dice, por ejemplo, es que tú eres un palero ardido, huérfano del chayote, me gustaría que respondiéramos porque algunas preguntas son muy interesantes. Por ejemplo, bueno, ok, ya no haríamos gasolina, pero necesitan plásticos para sus cochecitos eléctricos y ahí sí que la refinería de Dos Bocas va a funcionar. ¿Qué decir sobre eso? Porque por desgracia tiene razón, las refinerías pueden servir como precursores químicos. El problema es que la refinería de Dos Bocas está configurada de tal manera que su principal producción va a ser gasolina, diésel, una parte de combustorio y también turbocina. No está diseñada para ser precursores químicos, ni tampoco está integrada, como podría hacerlo, por ejemplo, Minatitlán, para poder ser parte de la cadena de petroquímicos y plásticos especialmente. Nos preguntan también sobre las inundaciones que se dan constantemente en Dos Bocas, Gonzalo. Ese es un punto muy bueno. Parte de la obra que te decía que tomaron atajos, hay que decir que tomó atajos la secretaria Nale y también Pemex, tiene que ver con la obra hidráulica. Como hemos comentado en ese espacio abundantemente, un estudio del Instituto Mexicano del Petróleo había identificado que Dos Bocas, para evitar los riesgos de inundación, tendría que haberse levantado 2.1 metros sobre el nivel del mar. Eso hubiera evitado estas escenas dantescas que hemos visto. ¿Cuál ha sido gran parte del problema? El sistema hidráulico no desemboca ni siquiera a la laguna, ni tampoco hacia la parte del mar. Gran parte de los que se está redireccionando para salvar la refinería es que se termina inundando de manera recurrente al municipio de Paraíso, ahí en Dos Bocas, Tabasco. Así que mientras se salva la refinería, o como dijo alguna vez la secretaria, se seca en algunas horas, termina bajo el agua el municipio entero.
Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Aquí, híjole, cayeron muchas preguntas. Bueno, a ver, esta ya para cerrar. Bueno, sí, pero aquí en México la población que tiene coche eléctrico es muy poco. ¿Qué porcentaje tendría para comprar uno en el 2026? Es súper poquito en México en comparación con otros países. Yo te diría que es la misma razón por la cual no todos andamos en Ferraris o Maseratis. Va a haber Ajá. autos eléctricos prácticamente para toda la gama de precios. Se los podemos ir adelantando. No es que vayan a ser más baratos que los autos convencionales de combustión interna. Van a ser autos al mismo precio, que si tuviéramos políticas, sobre Claro. todo de incentivos fiscales, probablemente podríamos tener un mayor cambio en la rotación de los autos que vemos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Gonzalo Monroy, y te seguimos ahí en tus redes sociales porque además es súper didáctico cómo juegas ahí en las redes y cómo platicas con la gente y cómo respondes preguntas y debates también. ¿Cuáles son? Claro que sí, mi querido Luis, en Twitter como Monroy Energy y también ahí en TikTok se los recomiendo, cosas muy interesantes Se pone bueno. como Monroy. Ahí te vemos en el TikTok. Gracias, Gonzalo Monroy.